El otro día, le preguntaba el otro día sobre los movimientos de base, ¿no? Primero, ¿qué han hecho estas organizaciones de base como Lucha, entre otras, y para ganar las elecciones en Arizona para los demócratas? Por un lado, ¿qué han hecho y cómo nacieron, cómo surgen, cuál es su trayectoria? Pues para que entendamos qué han hecho esas organizaciones, tenemos que primero entender su historia, cómo empezaron. Y eso fue eh, una reacción a las políticas anti-inmigratorias aquí en el estado de Arizona. La primera que me recuerdo fue en el año 2003 con la exigencia que todo el enseño en las escuelas se ha hecho en inglés, lo que causó que los niños que vienen de casas donde uno habla un idioma diferente del inglés, la mayoría de ellos son hispanohablantes, llegaron a la escuela y tuvieron mucha dificultad para entender los temas que estaban aprendiendo y también perdieron su lengua, su fluencia en su lengua nativa. Y después de eso fueron varias otras políticas y yo creo que la más conocida fue la ley SB 1070 del año 2010, que fue la ley que dio permisión a la policía que pidiera papeles a las personas a quien sospechaban ser indocumentadas. Y fue en esta época que el alguacil, el sheriff Joe Arpaio, aquí en el condado de Maricopa, que es donde estamos, en la ciudad de Phoenix, empezó a utilizar esta ley como justificativa para hacer sus operaciones policiales en los vecindarios de la ciudad de Phoenix, donde hay un gran número de inmigrantes hispanos. Y eso entonces resultó la reacción de la comunidad por medio de estas organizaciones de base. La decisión de ellos fue, bueno, podemos aquí tomar y no decir nada, aguantar, ¿no? O podemos salir a las calles a protestar. Y fue lo que hicieron. Y desde este momento empezaron entonces a crear un movimiento de resistencia, como ellos dicen. Un movimiento que no solo resultó en protestas, pero también en la preparación, la educación de votantes para que participaran en las elecciones y por qué deben participar. Y también el entrenamiento de líderes comunitarios para que pudieran ocupar puestos políticos. Entonces, muchos de ellos salieron que hace algunos años eran organizadores de las protestas, por ejemplo, hoy día son concejales, son integrantes de las juntas directivas de las escuelas, entonces ya tienen puestos políticos y ya participan, están empezando ahora a participar del proceso de decisión. Y fue en ese espíritu entonces que decidieron, no tanto por cuenta de ser Joe Biden, pero por cuenta de no querer en las políticas de Trump, a apoyar la candidatura del vicepresidente Joe Biden y ayudarle a él a elegirse. De hecho, estos movimientos de base no forman parte, la mayoría de ellos, del Partido Demócrata, son totalmente independientes e incluso algunos de ellos dieron apoyo a Bernie Sanders. Es interesante porque tal vez en estas propuestas de base y un poquito más progresistas, el Partido Demócrata pueda encontrar fórmulas para otros estados o crees que no es exportable esta fórmula. No, no, es totalmente exportable, totalmente exportable. Incluso en el estado de Georgia, este año, donde un estado del sur de Estados Unidos muy conservador, republicano, históricamente republicano, este año votaron por el candidato demócrata Joe Biden y mucha de la organización fue hecha por ah, ah, mucha de la movilización de los votantes votantes negros en su gran mayoría, porque es grande parte de la población de Georgia es negra, fue hecha por organizaciones de base que salieron a decirles a ellos que si no están contentos con la situación actual, tienen que salir a votar.
en el estado de Nevada, aquí al lado de Arizona, donde también una población latina que está creciendo mucho, no solamente en las elecciones presidenciales, pero se ve mucho en las elecciones estatales y municipales, el resultado de ese trabajo de las organizaciones de base en movilizar a los votantes que muchas veces no votan por creer que su opinión, su voto nunca va a hacer ninguna diferencia. Entonces, lo que Arizona está como algunos pasos adelante, pero lo que las organizaciones han hecho por aquí, hoy ya se pueden identificar similares, movimientos similar en otras partes de los Estados Unidos. Históricamente, Florida había sido el icono de la comunidad latina en Estados Unidos, al menos hacia afuera. ¿Podemos seguir hablando de voto latino o ya es una etiqueta del pasado? No, no existe, ¿verdad? Porque yo digo, estaba hablando hablo siempre con amigos sobre política y yo digo, nunca discutimos el voto blanco. ¿Cómo votan los blancos americanos, los anglosajones, lo que sea, como quieran llamarles a ellos? Porque entendemos que hay gran diversidad entre el voto europeo. Nadie dice, ¿cómo votan los europeos? ¿Cómo votan los españoles? No hay cómo, porque cada uno tiene su identidad, sus escojas, su historia, su situación presencia, en el momento presente, ¿no? Entonces, todo eso, todos esos factores influencian la manera como una persona vota. Y lo mismo pasa con los latinos. Lo que digo es que eh, por podermos votar, al momento que podemos votar, somos ciudadanos, tenemos que ser ciudadanos americanos. Entonces, la verdad es que somos americanos de origen latina como yo soy naturalizada, ciudadana naturalizada, soy originalmente de Brasil, por eso el acento un poco diferente. Pero soy ciudadana naturalizada, entonces tengo mi historia de mi vida en Brasil, los valores que traigo, la educación que recibí, pero también todo eso influenciado por los años que he vivido aquí en los Estados Unidos. Y mi vida personal, todas las circunstancias de mi vida personal. Entonces, no hay cómo imaginar un voto latino que sea universal. Todos los latinos, todos nosotros que venimos de América Latina, vamos a votar de la misma manera solamente porque venimos de la misma región geográfica del mundo. Um, Florida es un ejemplo perfecto porque en Florida hay, el voto latino más influente es el voto cubano, también venezolano. Y esos son dos países donde la palabra comunista tiene un significado muy fuerte. Y entonces la campaña del presidente Trump en Florida utilizó eso para atraer los votantes cubanos y venezolanos para su lado. Entonces dijo, si viene John Biden, viene el comunismo con él. Y por eso muchos de los cubanos que normalmente son más conservadores, los que están en Florida, apoyaron en gran número el presidente Trump. Um, pero no hay tampoco cómo decir que el voto latino en Florida es de una manera, porque hay muchos puertorriqueños por allá, hay muchos brasileños, y cada uno de estos grupos, cada vez que uno va, como se dice, haciendo más estrecho la manera como mira a una comunidad, más veemos las diferencias que existen en estos grupos. Entonces, sí, el voto latino, en comillas, de Florida favoreció al presidente Trump, pero hay muchos latinos que viven en Florida que votaron para Biden. Y hay muchos que no son latinos que viven en Florida que votaron para Trump. Entonces es como este juego de definición que no sirve, ya no sirve más. Vale, yo por último quería pedirte una reflexión alrededor de esta cierta desconexión entre el establishment demócrata, ¿no? Y estas alternativas de base. ¿Tú crees que Joe Biden o las personas que vengan después de él al máximo nivel, ¿no? A nivel federal, van a intentar trabajar esta base
o el Partido Demócrata seguirá descuidando estas iniciativas de base? Porque el ejemplo de Florida es clarísimo. En Arizona hay una desconexión, es decir, una autonomía, ¿no? Ellos trabajan, ellos funcionan, ellos tienen éxito, pero ¿en qué línea caminan los demócratas en este sentido? Pues si ellos no cambian, van a perder ¿cómo se dice? Van a perder una oportunidad de construir una alianza con una comunidad que hoy día es una de las comunidades que más crece en este país. Claro que al intentar establecer una alianza con esta comunidad, uno tiene que estar am, pendiente de las diferencias que existen dentro de esta comunidad. Parte de la razón que la comunidad latina, las organizaciones de base que trabajan con la comunidad latina optaron por no hacer una alianza cercana con el Partido Demócrata, fue exactamente porque no siente que ellos entienden la realidad, las necesidades, la dinámica diaria y los temas de más grande importancia para sus comunidades, que en realidad son los mismos temas de importancia para cualquier comunidad de clase mediana o clase trabajadora en este país. El acceso a la salud, a, a, eh, educación de calidad, de buena calidad, seguridad en las calles, una fuerza policial que respecta a los ciudadanos de color, como decimos aquí, people of color, de la misma manera como respetan a los blancos. Entonces, por creer que la comunidad latina tiene como su primer interés la cuestión de inmigración, la cuestión migratoria, el Partido Demócrata por muchos años no supe cómo establecer una conexión más fuerte con ellos. Entonces, si esta elección no es prueba de que la estrategia que han usado no es buena, no sé cómo es que podemos enseñarles.